Invito ahora a pasar al estrado a la doctora Úrsula Basset. La doctora Basset es profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones en la UCA y en la Universidad Austral, donde también dirige investigaciones. Es directora del Centro de Investigaciones de Derecho de Familia UCA. ¿Cómo están? Hola, saludos a todos. Qué lindos amigos que se ven acá. Hola, Clara, ¿cómo estás? Qué lindo ver a tantos amigos. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias a Mauricio Misraí por haberme invitado, Luis, como le gusta que le digan, por haberme invitado a participar acá. Acá también está mi gran maestro, Carlos Díaz Usandívaras, que está ahí sentado. Y a una otra gran amiga en primera línea, Graciela Medina. Seguro si empiezo a mirar encuentro más caras amigas también para agradecer y saludar, además de acá Eduardo Robeda y mis amigos que están acá en el escenario. ¿Por qué quería venir especialmente? Y me alegro tanto que me hayan invitado. Porque tiene que terminarse la época en Argentina en la que hay censura. Es decir, no puede pasar más que tengamos miedo, que no podamos discutir abiertamente, porque ese día cerremos la facultad. El decano estuvo muy bien cuando tuvimos la reunión para ver la posibilidad de hacer este congreso, y el decano dijo clarísimamente que era muy importante que en los ámbitos académicos se escuchen todas las voces. Parece mentira, volvemos a las épocas más oscuras de la historia, porque en la época medieval, en las universidades medievales, y se enseñaban las doctrinas que eran de, entre comillas, los paganos, ¿no? Lo que enseñaba Aristóteles, lo que se discutían todas las posiciones, y todas las posiciones se debatían con apertura mental. Ahora estamos peor que entonces, porque uno no tiene la posibilidad de plantear abiertamente en el ámbito académico, sobre todo, que es el lugar del avance científico, las distintas posiciones que están en debate para someterlas a controversia, que es la única manera de que haya progreso científico. Porque el día que pasemos a la época del pensamiento único no va a ser posible que haya ciencia, porque lo que va a haber es una nueva religión. Y eso se supone que no es el fin de esta casa. Ni es lo que le debemos a los niños, que son los que estamos analizando aquí. Yo voy a hablar desde la perspectiva del derecho internacional, en donde se dan los mismos problemas que estamos teniendo en el ámbito interno, es decir, en el ámbito internacional también hay una cierta tendencia, también específicamente respecto de esta temática, de que no se discuta, de que no se plantee, de que solamente aparezcan documentos de condena, de que no se explore una situación que es fáctica. Se le ponga el nombre que se le ponga, recién Sergio decía, a lo mejor podemos tomar o no tomar el nombre de alienación parental. El doctor Misraí, que siempre tiene esa posición así un poco más vehemente, no, sostengámoslo porque no puede ser que nos quieran silenciar. Bueno, cualquiera de las alternativas, lo que es cierto es que hay un intento de que esto no se discuta, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que siempre que hay un proyecto de esta relevancia, aparecen declaraciones en contra, amenazas de piquetes, amenazas de respuestas agresivas, etcétera, etcétera. Una cuestión muy intolerante que se replica en el derecho internacional, en donde periódicamente hay movidas que a veces tienen éxito, a veces no, de emitir condenas en foros internacionales para evitar que esto se discuta. Pero tenemos niños que no tienen derecho a la coparentalidad. De eso quiero hablar yo, del derecho a la coparentalidad como un derecho de los niños, como un derecho de las madres. La coparentalidad tiene dos formulaciones en el derecho internacional. La primera es la que aparece obviamente en la Convención de los Derechos del Niño, pero la segunda, y quizás muy, pero muy interesante, es un principio del feminismo. Es decir, es un principio que surge de la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, y ahí se llama corresponsabilidad. Es decir, en épocas pasadas, el hombre tenía la patria potestad, el hombre ejercía los derechos sobre el cuidado de los niños, y entonces, como todavía en algunas regiones del planeta, lo sabemos por algunos casos que tocan bien de cerca la Argentina, en algunas regiones del planeta todavía existe el predominio masculino en el ejercicio de las responsabilidades parentales, bueno, eso
se buscó de equilibrar en el ámbito de los tratados internacionales, y si ustedes se fijan ya muy prematuramente en la Convención para la Eliminación de los derechos civiles, perdón, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aparece el desdoblamiento. Acá se habló del lenguaje inclusivo. Ustedes saben que para visibilizar a la mujer hay varias alternativas en el lenguaje. Una es hacer un lenguaje disruptivo, la E, la X, la arroba. Otra es el desdoblamiento, es decir, los hombres y las mujeres, ¿no? Que es una manera de visibilizar, que no perturba el lenguaje y lo mantiene en el ámbito del lenguaje claro, ¿no? Bueno, ese desdoblamiento aparece precozmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque estaba Hans Mehta en la redacción, que la había puesto ahí Eleanor Roosevelt, y Hans Mehta dijo: en aquellos sitios en los cuales los derechos de la mujer sean endebles, debemos utilizar el desdoblamiento. Y debe aparecer la mujer mencionada explícitamente. Eso sucede respecto del matrimonio, sucede también respecto de igual trabajo, igual salario por igual labor. Entonces es un tópico feminista, si ustedes quieren, también, a lo mejor no para un cierto feminismo radical, que mucho no protege a la mujer, porque en general habla de género, ni siquiera la menciona a la mujer, sí que es un feminismo que tiene connotaciones que son particulares, pero es un tópico feminista del primer feminismo, el tópico de la corresponsabilidad. Y aparece por primera vez en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23, hombres y mujeres tendrán las mismas responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos, mismas responsabilidades que aplican tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? En la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo tenemos en el artículo 16. Es decir, aparece enunciado como un derecho de las mujeres, los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, como padres, ¿no? Sin tener en cuenta el estado marital, si están casados o no, en las materias relativas a los chicos, y en todos los casos, dice la Convención de los Derechos del Niño, de la Mujer, para erradicar toda duda que pudiera quedar, en todos los casos los intereses de los hijos deberán ser de consideración primordial, de consideración superior. O sea que en ese contexto está dirimida la discusión que nosotros traemos acá. Es decir, ya no cabe ninguna duda, y casi que podríamos decir, podemos seguir explorando, pero la crítica, la censura, digamos, a este tipo de debate, ya no cabe porque está dirimida, y está dirimida al menos no solamente para Argentina, sino posiblemente para todos los países que están representados aquí y que seguramente han ratificado la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Debería haber un elenco de mujeres que sean feministas y que adhieran a la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Debería haber un equipo de mujeres que digan: yo reivindico la corresponsabilidad. De la corresponsabilidad, sobre la corresponsabilidad reposa el reclamo de alimentos, sobre la corresponsabilidad reposa todo lo que tiene que ver con lo económico, la vivienda, el derecho a la atribución a la vivienda, es decir, reposa toda la estructura que nosotros hemos llevado adelante en el derecho de familia durante generaciones y generaciones para corresponsabilizar al hombre en el engendramiento, es decir, para poder reclamar la paternidad cuando para la mujer es una cuestión de útero, para el hombre es una cuestión externa. Y si no tiene una relación fundante, ¿no? Patris es con nupcia demonstrant, el padre es aquel que demuestra las nupcias. Cuando esas nupcias no están y la relación es más o menos endeble, el compromiso con el hijo también puede ser más o menos endeble. Y lo que hemos tratado de hacer, de crear conciencia social en el derecho de familia, pero globalmente, es que los hombres se hagan responsables del engendramiento, ¿no? Para eso las acciones agresivas de reclamo de la paternidad, recuerden, el Código Civil argentino, ahí es la única división sexual, porque para el reclamo de la paternidad necesito probar el ADN, tiene que ser un hombre, entonces al reclamo de la paternidad, y aparece también otra idea que es un tesoro del derecho, o sea, primera cuestión, cuando nosotros desarticulamos la corresponsabilidad, nosotros estamos desarticulando toda la estructura
que permite que yo después reclame derechos para la mujer al momento de la ruptura, que reclame los derechos de la mujer como cuidadora, que reclame, ¿por qué? Porque es una cuestión de lógica consecuencia. Si es irrelevante la coparentalidad, cae toda la estructura que el derecho prevé para sostenerla, la corresponsabilidad. Ahora, la segunda cuestión preciosa que surge de la CEDAW es que aún en el documento más feminista que tiene el derecho internacional, que es la CEDAW, los niños tienen que ser considerados por encima de las cuestiones de los padres. Las disputas debe prevalecer el interés superior. Mucho más dramático es después lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 17, inciso 5, cuando dice que será la base única de determinación el niño, la base única de determinación en el caso de conflicto entre los padres. Es el lenguaje más fuerte que tiene el derecho internacional. No hay lenguaje más fuerte que ese. Entonces, en este escenario, el derecho internacional, así marcado, ¿no? Nosotros tenemos desde la perspectiva de la mujer, de la igualdad de la mujer, ya plantea una dificultad bastante importante para poder sostener desde los derechos de la mujer cualquier reparo a la corresponsabilidad y sobre todo cualquier visión adultocéntrica que permita hacer prevalecer la posición de la madre o la posición del padre en el monopolio del hijo. ¿No es cierto? Que es lamentablemente lo que, con el nombre que ustedes quieran, vemos a diario en tribunales, porque también no se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Por eso este Congreso tiene 3.000 inscriptos, porque no se puede tapar el sol con las manos. Uno ejerce la profesión y lo encuentra. Aunque me griten, aunque me protesten, me digan lo que me digan, perdóname, pero es lo que veo todos los días. O sea, es la realidad. El segundo eje de abordaje, nosotros decíamos corresponsabilidad, está en el corazón del tratado más importante a nivel universal en materia de protección de las mujeres, o sea que tendríamos que arrancarle a la protección de la mujer un artículo entero que está en su corazón mismo, porque es la protección de la mujer en las relaciones de familia, y tendremos que desvirtuar todo el sistema de derecho internacional y derecho interno que está construido encima de eso, ¿eh? O sea, es gravísimo decir no lo tomemos en cuenta. Segundo, obviamente, es el tema de la coparentalidad en la Convención de los Derechos del Niño, y tenemos obviamente el artículo 7, el niño tiene derecho a conocer y a ser cuidado por sus padres. Los estados partes van a asegurar que el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad, salvo cuando autoridades competentes determinen, de acuerdo con los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria no por la opinión del niño. Esa es otra cosa, no por la opinión del niño. No, el niño no quiere ver a su padre. Claro, ¿cómo le va a querer ver si la madre le está todo el tiempo diciendo que es el fin del mundo si lo ve? ¿No? Entonces, yo digo, ahí es donde está la cuestión de fondo, ¿no? No el interés del niño, el mejor interés del niño. El mejor interés del niño, ¿no? Ahí decíamos, exploremos la familia ampliada si es necesario, pero un niño que esté con un padre que es monopolizador, de ninguna manera va a estar satisfaciendo su mejor interés. Ciertamente, ¿por qué? Porque está siendo privado. Recuerden que hay una definición del mejor interés en Argentina, en la ley 26061, que dice la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos. Nunca puede ser el mejor interés del niño verse privado el derecho a tener contacto con sus padres, salvo que eso sea nocivo para su bien, ¿no? Y por último, entonces, la última esfera es que ambos padres tienen derecho a mantener relaciones personales y directas. En Chile lo dicen directamente en la legislación que tienen, derecho al relacionamiento directo y regular, ¿no? Con ambos progenitores sobre una base regular, salvo si es contrario al interés mayor del niño. Esto significa básicamente, ustedes ya habrán hablado, imagino en alguna instancia, lamento no haber podido estar todo el tiempo, habrán hablado en alguna otra instancia de la ley uruguaya del 2023, que es muy interesante, sobre la corresponsabilidad en la crianza, que incluso deriva un delito penal, pero deriva sobre todo en dos cuestiones que quizás a mí me interesaría muchísimo resaltar, y con eso concluiría a lo mejor para no abundar, porque ya se escucharon muchas conferencias y muy buenas y no tiene sentido cansarlo, pero quizás lo que a mí más me interesa resaltar es que derivan dos cuestiones que son sumamente importantes, y es que hay un principio de corresponsabilidad y coparentalidad en el derecho internacional, que cualquiera que lo niegue está contradiciendo la jerarquía superior de las leyes, que es la que surge de los tratados, es decir, está contraviniendo, está en clara infracción
con los principios constitucionales, o sea, es inconstitucional cualquier disposición en contrario. Y en segundo lugar, una cosa que me parece muy interesante, que tenemos un deber de coherencia. Es decir, si nosotros tenemos este ordenamiento en lo más elevado del sistema jurídico, todo lo que siga debe ser coherente. Y la verdad es que venía siendo bastante coherente. Venía siendo bastante coherente, de ahí viene el tema del cuidado compartido, de ahí viene todo el tema del régimen filiatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la disrupción, yo digo, el derecho de familia venía siendo coherente con la corresponsabilidad y la coparentalidad y venía trabajando sobre esta base. Ahora, empieza a haber grietas. Las grietas que a nosotros no nos gustan, o sea, las grietas que a nosotros no nos gustan son las que a lo mejor implican la cosa tradicional y qué sé yo, pero las nuevas grietas son bastante incómodas y como pasa siempre con el interés del niño, que yo creo que es lo más incómodo que hay, el interés superior del niño, porque todos terminamos pensando según nuestras propias conveniencias como adultos y nos cuesta hacer del derecho un derecho paidocéntrico, centrado en el niño sinceramente, como dicen los tratados internacionales. La primera grieta aparece en la filiación. Ahora está naturalizado la monoparentalidad electiva. Yo sé que esto cae como una piedra, no es simpático para lo que estamos diciendo, pero es una realidad. Hemos naturalizado la monoparentalidad por elección. La segunda cosa que hemos naturalizado recientemente es la maternidad subrogada. Y así puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir siendo cada vez más incómoda, pero cuidado porque nosotros a veces tenemos esa divergencia, esa inconsistencia interna entre lo que defendemos con toda convicción en un área, pero no queremos sacar las consecuencias para lo que no nos gusta. Entonces, la primera inconsistencia que hay con la coparentalidad y la corresponsabilidad y el artículo 8 de la Convención y todo lo que ustedes quieran, empieza en la filiación. Entonces nos sorprende que después, por una cuestión de contagio, como decía Santiago Fassi tenía una frase muy linda, decía, el derecho tiene amor por la simetría, lógicamente por una cuestión de contagio se traslada al consecuente de la filiación, que es la responsabilidad parental. Y ahí aparecen una cantidad de escenarios que no tienen que ver solamente con los impedimentos de contacto o con los divorcios altamente conflictivos en los cuales el niño no tiene la posibilidad de un relacionamiento directo y regular con los padres, sino que también empieza a aparecer en los escenarios de la triparentalidad o de la adopción por integración, en donde también a veces hay figuras que terminan siendo de naturaleza sustitutiva. De ahí que, para concluir, porque el papelito es muy amable, yo estoy segura que me está regalando tiempos con esto, porque me debo haber pasado. Así que yo creí que estaba siendo breve. Mirá, pero igual ya estaba terminando. El mensaje es muy sencillo. Desde el feminismo, si nosotros queremos defender a las mujeres, tenemos que ser sinceras y honestas, en el sentido de que la mayor protección de la mujer surge del derecho internacional y es el principio de corresponsabilidad. Todo lo demás va a hacer caer el edificio entero que hicimos para proteger a la mujer. En ese mismo lugar surge que la mujer está supeditada, la mujer y el hombre están supeditados al interés superior del niño. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que la segunda rama de protección también surge del derecho constitucional y es inapelable, que es que en todos los casos el niño tiene derecho a conocer sus orígenes, a relacionarse con sus padres. El Estado tiene la obligación de justificar por qué no le permite relacionarse con sus padres y siempre para decidir no tiene en cuenta la opinión del niño ni el entorno. No es que no la tenga que tener en cuenta, sino que no es el criterio decisorio. El criterio decisorio es el mejor interés. Y en la tercera conclusión que hay que tener es que, y esto yo se los propongo, hagamos un ejercicio de coherencia. Nada más.